Hola, hola, mis queridos lectores del periódico El Caribe. Jessica Bonifacio les saluda. Por motivo de que el segundo jueves de marzo se celebra el Día Mundial del Riñón, conversamos con el nefrólogo Domingo Martínez, quien tiene consulta en la clínica Rodríguez Santos y Franklin Peña. Muy buenos días, mi querido doctor, ¿cómo se siente? Buenos días, dándote las gracias por la oportunidad de prestar esta plataforma con el objetivo de crear mayor impacto de conciencia, sobre todo en temas de salud. Aprovechando, ¿verdad?, marzo, que es el mes de la salud renal, y quién mejor que yo para hablar de nefrología. Excelente. Doctor, nosotros como dominicanos, ¿tenemos cultura de cuidar el riñón? Mira, realmente cuando nosotros revisamos las estadísticas, no. ¿Por qué? Porque hablamos que de acuerdo al último censo, la enfermedad renal crónica afecta a 850 millones en el mundo y se establece que el 10% de la población mundial tiene algún tipo de daño renal y no lo sabe. Tanto así que en el ranking de mortalidad, la enfermedad renal ocupa la 11ª causa de muertes. Y ahora mismo hay aproximadamente 2 millones de personas que están recibiendo diálisis o algún trasplante renal, con una suma mucho más elevada de lo que lo necesitan. Tanto así que de 2 a 7 millones de personas mueren de forma prematura por falta de acceso a algún tratamiento, ya sea de medicamento, de diálisis, de trasplante. Entonces, ¿qué eso nos deja? De que no hay una cultura del cuidado renal. ¿Cuáles son esos hábitos que alteran el funcionamiento de este órgano? Fíjate, son tantos, pero aquellos hábitos está el consumo elevado de sal, la obesidad, el tabaco, el alcohol. Y dentro de las causas principales que desarrollan la enfermedad renal está la diabetes, conjuntamente con la hipertensión arterial, que son las responsables del 70% de los pacientes que están en diálisis. ¿Cómo se reflejan esos malos hábitos? Excelente pregunta. Fíjate cuál es el problema. El problema es el siguiente: cuando hay daño renal no hay síntomas. Por eso se le llama una enfermedad silente. Cuando los síntomas comienzan a aparecer, se ha perdido el 90% de la función renal y regularmente llega a una etapa terminal y hay poca cosa que hacer. Yo diría, Jessica, más bien, antes que los síntomas, los antecedentes. Si hablamos que la diabetes es la primera causa y la hipertensión es la segunda, y eres diabético o hipertenso, debería de no esperar un síntoma para conocer la función renal, porque de la única forma que podemos hacer un diagnóstico oportuno es conociendo la función renal que carecen muchos dominicanos y muchas personas a nivel del mundo. ¿Cómo nosotros podemos comenzar a cuidar nuestros riñones? Excelente. Una vez que conozcamos la función renal y estamos sanos, ¿verdad? Obviamente la dieta saludable, el ejercicio, el evitar el sobrepeso, el no fumar, y algo que daña bastante los riñones es la cultura de la automedicación, sobre todo con analgésicos tipo diclofenac, que lo usan deliberadamente sin tomar en cuenta el riesgo, porque es un medicamento nefrotóxico, por mencionarte uno. En estos momentos, ¿cuántos dominicanos están padeciendo de enfermedades renales? Claro que sí. Si cogemos las estadísticas a nivel mundial y habla de que el 10% de las personas tienen algún tipo de daño renal y muchos de ellos no lo saben, y tomamos como censo 11 millones de dominicanos y le sacamos el 10%, hablamos de que 1.100.000 dominicanos
padecen de algún tipo de daño renal y aún no lo saben. Actualmente, en el programa de hemodiálisis, antes de la pandemia, ¿verdad? Existían 3,000 y algo de pacientes que recibían diálisis. Sin embargo, hay aproximadamente 10,000 personas en conjunto, porque hay que hablar que la enfermedad renal se clasifica en 5 estadios. Hay pacientes o personas que tienen daño renal y no necesariamente necesita diálisis. Cuando nosotros lo aglomeramos, hablamos de aproximadamente 8,000 a 10,000 personas que tienen algún tipo de daño renal. Falta un sinnúmero de personas por diagnosticar, 6 personas con daño renal. Es más, usted pregunta que es un nefrólogo y quizá muchas personas no saben lo que es un nefrólogo. De ahí partimos de cómo vamos. Como país, ¿tenemos acceso al diagnóstico y a la prevención de la enfermedad? Claro que sí. En Salud Pública hay un programa bastante serio de prevención, promoción sobre las enfermedades no transmisibles, que no solamente cae la enfermedad renal crónica, sino también la hipertensión y la diabetes. Entonces, en la gran mayoría de los centros de atención existe un nefrólogo que le permite a los usuarios recibir algún tipo de tratamiento o algún tipo de diagnóstico de forma temprana. ¿Cuál es la población más afectada por las enfermedades renales? Fíjate, tenemos los envejecientes, tenemos las personas diabéticas, tenemos la persona hipertensa, tenemos factores que a veces uno no lo toma mucho en cuenta, como aquellos barrios donde hay pobreza extrema, falta de educación, falta de recursos. ¿Estas son enfermedades 100% prevenibles? Fíjate, cuando nosotros hablamos de enfermedad renal crónica, hablamos que estas se clasifican en 2. La aguda, que es reversible, y la crónica, que es irreversible. Una vez que el paciente llega a la fase crónica, la intervención del nefrólogo es tratar de recuperar lo más que se pueda de ese riñón o no permitir que esa enfermedad siga progresando, porque lo que se daña lastimosamente se queda dañado. Entonces esta enfermedad se clasifica en 5 estadios, que es de leve a severa o del 1 al 5, siendo el 5 la etapa final, la etapa terminal, que es donde el paciente necesita diálisis y es lo que la gente le teme. ¿Cuánto tiempo tienen que transcurrir para que aparezcan los síntomas? Fíjate, eso depende mucho de los factores desencadenantes del paciente. Por ejemplo, una diabetes mal controlada, una hipertensión mal controlada durante 5 años puede causar daño renal serio, a tal punto que le cambie la vida al paciente sometiéndolo a diálisis. Para culminar, doctor, ¿cuáles son esas recomendaciones que usted le da al dominicano y si como país contamos con campaña de prevención? Excelente. Lo primero que sí, que marzo es el mes de la salud renal a nivel del mundo y que el segundo jueves de cada año de marzo se celebra la campaña de la prevención renal. Dentro de las recomendaciones existen 8 reglas de oro. Primero, si eres diabético, debes de mantener los niveles de glucosa dentro de los parámetros óptimos. Si eres hipertenso, debes de mantener las cifras tensionales entre lo recomendado. Otra recomendación es consumir menos sal, promover, hacer ejercicio, evitar el sobrepeso, no fumar, no tomar alcohol y sobre todo conocer la función de tus riñones. Muchísimas gracias, doctor, por compartir todas estas informaciones con nuestros lectores. Y a ustedes, gracias por la fidelidad. Hasta la próxima.